Venir a fer-nos aquesta xerrada. Com tots sabeu, és un tema, el tema dels antiparasitaris és un tema que cada vegada hi ha més informació de com està afectant a la biodiversitat i és un tema que preocupa tant el sector de parcs naturals com el sector ramader i per aquest motiu els hem demanat que ens vinguin a fer aquesta xerrada. L'equip de José Ramón Verdú és un dels equips més punters en aquest camp. Fa anys que fan recerca en aquest àmbit i ens podrà resoldre molts dubtes. Us deixo amb ell. Seran 3 xerrades. Primer explicaran la situació general d'aquesta problemàtica. Després explicaran la segona xerrada serà sobre alternatives. I després la tercera ens explicaran un mètode d'autoavaluació de la problemàtica. Duren uns 45 minuts, farem 10 minuts després de cada xerrada per fer preguntes i al final de tot farem una ronda de preguntes general, si ha quedat algun dubte. Us deixo en José Ramón. Muchas gracias. Bueno, gracias de verdad a todo el mundo por venir, un sábado por la tarde. A esta hora, además, no sé lo que significa y de verdad estoy muy agradecido. También muy agradecido al ver por la invitación. Nos conocimos en Doñana hace unos años y me preguntaba qué estaba haciendo. Y efectivamente estaba buscando algunos escarabajos peloteros para hacer nuestros experimentos de ecotoxicidad. Y a raíz de eso empezó a venirle a la cabeza cosas que él también había visto aquí, en esta zona. Y bueno, ahí empezó nuestra relación. Empezamos a buscar el hueco, el momento para poder venir aquí a daros una serie de informaciones. Es verdad que no todas ellas, como vamos a ver, son muy positivas de cómo está la situación actualmente de este grupo de coleópteros, de insectos, que todo el mundo conoce más o menos, que alguna vez los hemos visto en campo, pero como espero que con la charla, primero quiero dar una pequeña introducción de cómo es esa biodiversidad de escarabajos, cuál es su función, para entender realmente cuál es el problema actual de por qué ahora mismo los pastizales, sobre todo ya sean de montaña o sean litorales, están ahora mismo francamente en regresión en cuanto a biodiversidad. Tenemos problemas serios, yo creo que estamos a punto de llegar a un umbral en algunas zonas que va a ser muy difícil recuperar, pero bueno, antes de ser pesimista vamos un poco a ver la realidad. Después, como decía Albert, Lisa nos va a contar la serie de alternativas y algunas soluciones que se podrían tomar para evitar el problema. Y por último, ya Vieille nos va a comentar algunos análisis sencillitos o medidas de campo que se pueden hacer para ver un poco cómo es el estado de salud. El grupo de estudio, estos insectos descomponedores, que es un grupo muy amplio, súper diverso. Solamente en la península ibérica podemos llegar a tener alrededor de 115, 120 especies de diversos tamaños, desde algunos pueden llegar a medir 4 centímetros de longitud, casi 2,5 gramos, hasta algunos que miden 2 milímetros. Toda esa dimensión, este rango de tamaños, lo que sí que podemos ver en esta filmación es el papel que desempeñan. Esto está filmado en Doñana, en la Reserva Biológica de Doñana, un lugar donde no se usan antiparasitarios, y esto es lo que deberíamos ver en muchos lugares de la península. Una boñiga, en este caso de caballo, podría desaparecer en 6-12 horas. Vamos a decir 24 horas para ser un poquito más amplios, pero eso es lo que deberíamos encontrar en ecosistemas naturales que estuvieran la fauna coprófaga bien conservada. En esto que vemos ahí, que claro, estamos viendo, ahora si está en cámara rápida, es difícil ver todas las especies, si hiciéramos un corte en la boñiga y en el suelo, realmente lo que encontraremos es lo que estamos observando. Sería
un gran número de microgalerías con pequeñas cavidades donde se depositan los huevos de las especies más pequeñas, los vamos a llamar afódidos, la familia Afódide, son de pequeño tamaño y son muy diversos. Después tenemos los que ya llamamos cavadores, que pueden ser de distinto tamaño y por lo tanto las galerías y las masas de excremento que van enterrando pueden ser a distinta profundidad y distinto tamaño. Algunos de estos cavadores pueden llegar a enterrar 200 gramos, una pareja solo, 200 gramos de excremento y a más de 30-40 centímetros de profundidad, incluso algunos hasta más de 1 metro, depende del tipo de suelo. En suelos arenosos hay algunas especies que nidifican a casi 1 metro. ¿Qué quiere decir eso? Que el papel funcional de los escarabajos coprófagos es obvio, ¿no? Es hacer que toda esta masa de materia orgánica se incorpore al suelo, para que siga su ciclo de la materia orgánica. Esto es, digamos, el esquema simplificado de lo que sería una boñiga en estado natural, en su, digamos, su máxima dimensión de explotación. Nos faltaría, lo digo porque no aparece aquí, porque lógicamente son los peloteros, los que hacen la bolita, los que hacen la pelota, la ruedan a cierta distancia, que puede ser una dispersión de varios metros, y después la entierran y encontraríamos algo parecido a esto, ¿no? Una cavidad con 1 o 2 bolas. Un paréntesis que creo que a veces viene bien a explicar. ¿Por qué la situación actual está tan mal en cuanto a la fauna coprófaga? Porque muchos de ellos, no los afódidos, que son esos chiquititos que tienen una estrategia reproductora más herbe, ¿no? más de gran cantidad de huevos y poco cuidado parental, o nulo prácticamente, pasamos a estos cavadores o a los peloteros que tienen otra estrategia. Su estrategia, primero, ha habido un proceso evolutivo que les ha provocado perder un ovario, o sea, solamente tienen un ovario, y algunas de esas especies pueden llegar a poner a veces solamente una bola nido, o sea, solamente un huevo cada puesta. Otras 2, otras 4, pero en cualquier caso, todos los cavadores tenemos reducción ovárica y después un potencial reproductor muy bajo. ¿Por qué comento esto? Pues porque podemos entender que ante una situación de estrés, sea por contaminación química o por cualquier causa, estas especies que tienen esa estrategia van a ser muy vulnerables y en poco tiempo pueden verse con poblaciones muy disminuidas. Este era un paréntesis que a veces después es un tema que sale, pero yo creo que era conveniente explicarlo ya y dejar claro que son grupos muy particulares en cuanto también a su reproducción y por su evolución. Bueno, el tema. ¿Qué está ocurriendo en los espacios naturales protegidos? Hemos observado en los últimos 20-25 años que llevo por ahí dando vueltas en el campo, no solo yo, sino cualquier investigador que trabaje con escarabajos coprófagos en el mundo, no solamente esto es aplicable aquí, hemos visto una disminución en esa biodiversidad. Asociado, nos vamos a centrar en ganadería extensiva, ¿vale? Obviamente estamos en áreas naturales protegidas, que es el tipo de ganadería que se da. El componente cualitativo, yo creo que, no sé aquí cuánta gente será, yo creo que si hay ganaderos, habrá, bueno, lógicamente gente que trabaja en los parques, y todos hemos visto a lo largo del tiempo, al menos los que hemos tenido una pequeña curiosidad, yo más porque me dedico al grupo, pero todos hemos visto que con el tiempo las boñigas se acumulan en el suelo. Cuando vamos a un lugar donde hay ganadería, las boñigas se modifican, ya no encontramos esos pastos naturales con una alta diversidad y donde esas boñigas pues serán esparcidas, rotas, enterradas. Y también los que ya somos más curiosos y trabajamos con artrópodos, nos habremos dado cuenta que la fauna coprófaga está desapareciendo o ha disminuido. Yo siempre cuento la anécdota del Parque Nacional de Doñana, porque los guardas siempre me contaban, cuando yo empecé con este tema en Doñana, me decían, sí, es que es verdad que ha disminuido mucho los escarabajos coprófagos, porque antes, ya sé que es un poco así escatológico, pero bueno, te ibas a hacer de vientre detrás de un matorral y te pegaban en el culo, con perdón la presión, te pegaban en el culo los escarabajos porque enseguida te detectaban y eso ya no pasa, ahora ya no hay escarabajos, ahora, bueno, eso es una prueba más, ya sé que es un poco así anecdótica, pero es una prueba real de que algo está pasando. Y los ganaderos también lo observan. Antes, cuando me ha pasado muchas veces, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué tal los escarabajos coprófagos? Los peloteros, ¿no? Y antes había muchos. Así empieza. Antes había un montón. Ahora ya no se ven tantos. Bueno, eso es el componente cualitativo. Yo, claro, no he venido a hablarles solo de ese, voy a hablar del componente cuantitativo, que son todas las pruebas que hemos estado haciendo durante años
para demostrar varias cosas. Lo primero es que es evidente, hay más factores, por supuesto. Por ejemplo, el abandono de la ganadería, la destrucción del hábitat, eso es obvio. Pero también hay un componente, que es la contaminación química, que está jugando un papel determinante en la disminución de la biodiversidad de estos sistemas agropecuarios. Principalmente debido al uso de antiparasitarios del ganado, como vamos a ver a continuación. Antiparasitario del ganado no es el tema en cuestión, después Elisa va a comentar más cosas, pero un poco para hacer un pequeño resumen, ¿no?, de los distintos productos médico-veterinarios que se usan para desparasitar. Tenemos un menú amplio, podemos elegir muchos de ellos, por supuesto, siempre conociendo el parásito, los parásitos que tenemos que tratar. Pero bueno, aquí tenemos una serie de familias distintas, algunos menos tóxicos en el sentido de que se pueden degradar muy rápido en el medio ambiente o que no son, digamos, no tienen una toxicidad muy elevada. Generalmente es más porque se degradan muy rápido en el medio, entonces el periodo de toxicidad es corto. Generalmente decimos que son menos tóxicos por eso, no porque no lo sean, porque lo son. Y hay otros muchos, que algunos ya se dejan de usar y otros se siguen usando, que son todos los que vemos ahí marcados con ese signo de exclamación, ¿no? Organofosforados, por supuesto, están ya mucho más controlados, se siguen utilizando, aunque no debería usarse como se están usando, pero nos vamos a centrar en las lactonas macrocíclicas, porque dentro de ellas está la ivermectina, que es la más utilizada, es una molécula maravillosa para desparasitar, porque lo mata casi todo, menos los platelmitos, menos los gusanos planos, las fasciolas, etcétera, litenias, casi todo lo demás lo mata. Mata ectoparásitos, cualquier díptero, garrapatas, cualquier artrópodo, y también mata nemátodos intestinales, en fin, es una molécula de un amplio espectro de desparasitación. ¿Cuál es el problema? Es muy tóxica para cualquier, bueno, lógicamente mata cualquier artrópodo, pues matará a los que son parásitos y ocasionan daños al ganado, pero también matan a cualquier artrópodo que entre en contacto con estas moléculas, con estos residuos. ¿Cuál es el problema? Que esos residuos llegan sin metabolizarse prácticamente a los excrementos que son expulsados por el ganado. Y no solamente es que son tóxicos, sino que además perduran muchísimo tiempo. Hay dos cosas que hay que mirar. El tiempo en el cual la vaca o el animal que ha sido tratado termina de expulsarlos, que suele ser largo, un periodo largo, generalmente 3 semanas, puede ser un poquito más, y después, por supuesto, cómo se degrada esa molécula. Y el problema lo tenemos ahí. Esa molécula solo se degrada si es irradiada con ultravioleta, o sea, se le da al sol de manera directa. Entonces, bueno, todo el mundo puede imaginar una boñiga cuando cae al suelo, la capa superficial que es irradiada por el sol directo, esa ivermectina se elimina, o se rompe, se degrada, pero todo lo demás no. Todo lo que queda parte por debajo, como no se ha aireado, roto por fauna, es imposible. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de ivermectina que puede permanecer en el suelo el tiempo que haga falta. Puede ser 1 año, 2 años, hay trabajos que se detecta ivermectina en suelo después de 1 año de tratamiento. Y porque seguramente no lo han hecho más tarde, porque ya después de 1 año ya se habían cansado de esperar y medir, pero seguramente es bien siempre que no le dé la radiación ultravioleta, probablemente esas moléculas perduren mucho más. No digo ya otros problemas que pueden tener esas boñigas intactas y después, como ocurre aquí, como ocurre en Doñana o como seguramente ocurra en la Camarga francesa, esos prados que después se inundan, lógicamente pasará a la cadena trófica y al medio acuático, que también traerá problemas. Marco esto en rojo y en azul la mosirectina por un trabajo que publicamos en 2018, donde una primera puesta de atención, hicimos un trabajo comparativo. La mosirectina es otra lactona macrocíclica de otra familia o subfamilia que tiene una particularidad, que es menos tóxica. Eso fue un estudio que hicimos buscando posibles alternativas dentro de lo malo. O sea, dentro de lo malo significa buscando alternativas dentro de lo que ya sabemos que es altamente tóxico. Lo que pasa es que es verdad que la mosirectina empezó a trabajarse en Francia como alternativa a la ivermectina, buscando moléculas que sí fueran eficientes en la desparasitación, pero que fueran menos tóxicas en la fauna coprófaga. Bueno, esto lo pusimos de manifiesto hace muchos años en Francia en un primer proyecto y después recientemente en un estudio ya ecotoxicológico vimos que efectivamente la mosirectina es 6 veces menos tóxica. Estos estudios cuantitativos son los que quería mostrarles, ¿no? Que hay algunas pequeñas alternativas o experimentos que se pueden hacer.
Bueno, esto como una introducción breve, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero vamos a ir realmente al efecto que tienen el uso de estos antiparasitarios en la biodiversidad del medio ambiente. Vamos a empezar viendo qué ocurre a nivel de organismo. Esto fue vital porque hasta hace muy poco todo el mundo sabía que la ivermectina afectaba a la biodiversidad de escarabeidos o de fauna coprófaga, y era una evidencia entre comillas porque se veía que esa diversidad disminuía. Pero no existían trabajos donde se viera el efecto directo, el efecto que tiene esa molécula cuando un ejemplar, un organismo la ingiere. Entonces, en este primer trabajo, lo que hicimos fue, considerando distintas concentraciones de ivermectina en el excremento y dándoles de comer a una especie modelo, que es esto se llama Croquetus cicatricosus, una especie muy abundante en el sur de España, y viendo dos parámetros. Escogimos la respuesta antenal, ahora veremos por qué, un experimento que usábamos que se llama electroantenografía, y otro experimento basado en la fuerza muscular, ¿no? Motora. Un experimento donde lo que hacemos es medir la fuerza de ejemplares, igual, con las mismas concentraciones, desde 1 microgramo de ivermectina por kilo de excremento hasta los 200. Ese era el gradiente, digamos, que teníamos de experimentación. Lo que observamos por primera vez es que efectivamente la ingesta de ivermectina, usando distintos compuestos, son compuestos que usamos en el test para ver cómo responden las antenas. Les emitimos un puff, se dice, ¿no? Un puff de esos volátiles, de amoníaco y de trimetilamina, y vemos cómo responde la antena. Responde, es un pulso, ¿no? Es un cambio de potencial, lógicamente eléctrico, que es lo que define la salud de la antena. Lo que observamos efectivamente es que aquellos escarabajos que sí tenían una dieta saludable, sin ivermectina, tenían potencial, vamos a decir, normal, pero conforme aumentaba la concentración, esos potenciales se hacían cada vez más bajos, incluso a veces anómalos, hacían unas señales muy poco definidas. Y esto es lo que estamos viendo aquí, tanto el amoníaco como la trimetilamina, vemos un descenso en la respuesta antenal. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues, lógicamente, si la respuesta antenal disminuye es porque el órgano olfativo de los insectos, de este grupo de insectos, se está viendo afectado. Hasta tal punto que con pruebas que realizamos posteriormente, lo que veíamos es que no detectan el alimento. Van cada vez disminuyendo su capacidad de detectar el alimento, y si no detectan alimento tampoco van a detectar, por ejemplo, a sus congéneres o a la hembra, porque muchas veces se comunican con feromonas de agregación o feromonas sexuales. O sea, en resumidas cuentas, este primer experimento nos mostró que el órgano sensorial más importante para estos insectos, que es el olfativo, se veía afectado. Lo mismo pasaba con el motor. El muscular es algo que ya más o menos se intuía, porque de los primeros síntomas que uno observa cuando ve a escarabajos, lo podemos ver en el campo, desgraciadamente, lo primero que vamos a ver ahora después, lo primero que observamos es que los animales, estos insectos, empiezan a caminar lento, como zombies, así, bueno, los zombies depende de la película, a veces van muy rápido, pero al menos lo que sí veíamos es un movimiento cada vez más lento, o sea, se veían parálisis parciales. Bueno, eso es lo que estábamos viendo en esta gráfica. Conforme aumenta la concentración, la parálisis se va produciendo. Y llega un momento que la parálisis es completa. Vemos al animal, parece que está muerto, no está muerto, termina muriendo, obviamente, pero tiene una parálisis, una ataxia completa. Y eso es lo que así funciona la ivermectina a corto plazo. Estos son experimentos de corto plazo con distintas concentraciones. Bien, hay un problema añadido. La verdad es que estos son todas malas noticias, lo siento, pero es verdad. La ivermectina se bioacumula, ¿vale? Esto fue otro experimento que realizamos, dando dietas a estos escarabajos, una dieta subletal, o sea, muy poquita concentración, porque los test hay que hacerlos con concentraciones muy bajas, dándoles un periodo de tiempo de ingesta de ivermectina y otro periodo de eliminación. Sería así lo lógico, lo que deberíamos esperar. Lo hicimos en varias matrices que se llaman, o varios tejidos: el tubo digestivo, la hemolinfa, que ya sabemos que es todo lo que baña el cuerpo del animal, y lleva, pues, por supuesto, como la sangre, entre comillas, ¿no? Solo que tiene la particularidad que no va por capilares, no va por venas, sino que baña todo el cuerpo, como saben. El cuerpo graso, que es el órgano de reserva de los insectos,
y por último los excrementos para ver qué ocurría a nivel de excretas. Bueno, en cualquier caso, me voy a hacer, para no extenderme, lo que sí vemos, y es evidente en las gráficas, es que, como vemos aquí, el comportamiento de esa ivermectina, conforme pasa el tiempo de ingesta, va aumentando drásticamente. Y la pendiente de eliminación, como ven, es distinta. O sea, en otras palabras, lo mismo que ocurre, vamos a verlo aquí mucho mejor, en el cuerpo graso, que es el órgano de reserva, vemos esta pendiente de incremento y una pendiente de eliminación mucho más tenue. En los test, digamos, el análisis que se realiza para ver si hay bioacumulación o no es comparar las pendientes. ¿Vale? Si hay diferencia entre las pendientes, hay bioacumulación. Y aquí pues, se puede comprobar perfectamente que los factores que teníamos de bioacumulación eran de 1,63, todo lo que sea por encima de 1 es bioacumulable o biomagnificable, como quieran decirlo, y de 2,68 en el cuerpo graso. Esto es bastante relevante. La hemolinfa baña todo el cuerpo, baña también el cuerpo graso, aquí se va acumulando. Y que se acumule aquí en el cuerpo graso significa lo siguiente, que es un órgano de reserva. Y esto, cualquier animalito que depreda estos escarabajos está ingiriendo, como dice mi amigo Jorge Lobo, pastillas de ivermectina. Y eso puede tener consecuencias o no en otros organismos de la cadena trófica. Bueno, esto es otra llamada de atención. Y ahora, lo último que estamos viendo recientemente es que también la ingesta de ivermectina, conforme aumenta ese volumen o esos microgramos de ingesta, afecta tanto a la termorregulación, ¿vale? La capacidad que tienen para responder ante estrés térmico, y eso es muy importante en estos insectos que viven en el sureste o en el sur de la península, ¿no? Porque si no puedes termorregular te mueres. Entonces eso también lo hemos comprobado que tiene un efecto, y encima a concentraciones extremadamente bajas, con 0,29 microgramos de ivermectina, es algo que con un día de ingesta de excremento es suficiente, ya es, digamos, es perjudicial. Y en el tema de la tasa metabólica pasa lo mismo. La tasa metabólica, que se mide por la emisión de CO2, pasa exactamente igual. Con muy poquita concentración, muy poquita cantidad de ingesta de ivermectina, su tasa metabólica desciende drásticamente. Y eso implica, pues, lógicamente, un deterioro en las capacidades funcionales. Lo vimos antes con la musculatura. Bueno, es que la tasa metabólica afecta a todo. Entonces, era un poco recalcar todos los experimentos que demuestran un poco esto. Este es el vídeo que muestra la parálisis. Esos son los síntomas visuales desde fuera. Esto es un escarabajo después de estar alimentado 2 o 3 días con ivermectina, unos 100 microgramos por kilo de excremento. No he dicho de esto que son de 100 microgramos o que son 200 microgramos o que son 1000 microgramos por kilo. Lo voy a decir ahora. Estos son experimentos que siempre hacemos con concentraciones subletales. Por eso que después, lógicamente, como hay bioacumulación, terminan muriendo. Pero que sepan que en el medio, o sea, en una boñiga de vacas, después de los primeros 3, 4, 5 días de su tratamiento con ivermectina, las concentraciones que encontramos son superiores a 1000 microgramos por kilo. Y eso puede perdurar unos cuantos días, después va bajando, es un pico, ¿no? Va aumentando, después disminuye, pero durante los primeros 3, 4, 5, 7 días podemos encontrar concentraciones de más de 1000 microgramos por kilo. O sea, que estamos por encima de lo que estamos trabajando. Bueno, ya dejamos de ver escarabajos por ahora sufriendo. Vamos a la escala de la comunidad. La escala de la comunidad, voy a ser un poquito más rápido porque quiero que se va a entender bastante bien. Son unos experimentos realizados en el Parque Nacional de Doñana, donde lo que hacemos es comparar lo que sería una ganadería donde se trata con ivermectina, lo que vamos a llamar ganadería convencional, con una ganadería ecológica donde nos queda claro que no se ha usado y no se usa ivermectina. Esto simplemente es un poco lo que es la parte cuantitativa de lo cualitativo que decía antes de ver las boñigas intactas. Lo que hacíamos era en 2 periodos, se hacen 2 periodos porque generalmente la fauna coprófaga cambia. Hay una cenología, una comunidad, un ensamble de primavera-verano generalmente y otra de otoño-invierno, ¿no? Era por ver si pasaba lo mismo. Efectivamente, cuando comparamos la ganadería convencional con la orgánica o la ecológica, las tasas de disgregación, eso que lo que están viendo es una boñiga vista cenitalmente, y estos radios son lo que se disgrega, cómo se va disgregando el excremento por la acción de los escarabajos, ¿no? Con el tiempo. Lógicamente, cuando comparamos ambas hay diferencias significativas. Esas son las tasas de centímetros cuadrados por hora degradados, ¿no? Son bastante significativas ambas de ellas, ¿no?
En invierno, otoño-invierno, se agudiza porque generalmente hay menos fauna coprófaga y en aquellos sitios donde se usa ivermectina se ve más afectada. Estamos hablando de biomasas mucho menores y aquí el efecto es muy dramático. Aquí, para ser, bueno, ahora veremos unas cifras, pero estamos hablando de cantidades de excremento intacto muy notables, ¿no?, respecto a la fauna que podemos encontrar en esa ganadería ecológica. En un esquema, representando lo mismo de antes, ¿no?, la orgánica frente a la convencional y primavera-verano con otoño-invierno, nos podemos centrar en cualquiera de ellas. Por ejemplo, aquí en esta primavera-verano, que es cuando más diversidad hay de escarabajos, eso sería lo esperable, que un 4%, un 10% máximo de esa boñiga pues quedará intacta. O sea, intacta significa sin degradar. Que el resto sí se haya degradado de distintas maneras, como explicaba antes en aquel esquema que les hacía de ese corte vertical. Unas serán disgregadas por arriba, por esas microgalerías, o los animales que están alimentándose encima de la boñiga. Otros son bolas de rodaje que se los llevan, se las dispersan varios metros, y otras son enterradas. Eso está cuantificado para que vean ustedes un poco cómo se comporta un ensamble de fauna coprófaga bien conservada. Si lo comparamos con las fincas que tienen ganadería convencional con uso de ivermectina, el cambio es drástico, de 4% pasamos a un 37%, con la subsecuente disminución de la fauna y de su proceso funcional. Aquí si quieren tener los datos numéricos de riqueza de especies, abundancia, biomasa, pero bueno, pueden entender que es bastante obvio. En otoño-invierno la cosa cambia bastante más, ¿no?, de un 33%, lógicamente yo les decía que el ensamble de esa época es menor y que era algo más, pero bueno, es un 33,8 frente a un 77,7. Bueno, esos números lo que quiero que se muestre es que al final hay que pensar en la cantidad de excremento que nos queda intacto y que por tanto están, vamos a decir, ocupando pasto, que es el pasto que nosotros como ganaderos queremos que se lo coma el ganado, no que se quede ahí impracticable, y después, muy importante, que eso después, si está cargado de ivermectina, bueno, va a permanecer ahí hasta que ocurra algo, hasta que el sol lo destruya o que nos llevemos las boñigas a una bolsa y las hagamos desaparecer, cosa que obviamente no vamos a hacer. Esto equivale en términos numéricos, que a veces llama más la atención. Aquí tienen las cifras de toneladas por hectárea y año que quedarían intactas, 0,27 frente a 2,24 o 2,25 frente a 4,71. Todos son buenas noticias. Bueno, vamos a un ejemplo que hace unos años hemos empezado a trabajar en el Parque Nacional de Olesa y Monte Perdido, para que vean la situación que hay en ecosistemas de montaña. Fíjense, el número de especies encontradas ahora mismo, hoy, hace unos años, pero son las que hemos encontrado actualmente, son 11 especies. La biomasa de excremento por individuo que deberían degradar para conseguir unos efectos, digamos, naturales, son de 100 a 150 gramos por individuo. Eso que equivale que si el peso medio de los coleópteros que encontramos son 0,05 gramos, cada individuo debería ser capaz de mover, de enterrar, disgregar o rodar 500 veces su cuerpo. Eso, el peso de su cuerpo. Bueno, eso es ninguna especie de coleóptero coprófago es capaz de mover esa cantidad. O sea, estamos ahora en una situación en la cual podemos decir que el ensamble de escarabajos coprófagos en los ecosistemas de montaña, esto es extrapolable a picos de Europa, que también lo tenemos cuantificado. Esta medida se repite mucho en ecosistemas de montaña. Estamos ahora mismo en una situación de que aproximadamente un 80-85% del excremento de estas praderas de montaña queda intacto, queda en la superficie del suelo. Bueno, pues eso yo creo que es un dato también relevante y que vale la pena comentar. ¿Cuál es el efecto, por tanto, de esa ivermectina del ecosistema? En general, un poco como resumen, lo que implicaría tener una ganadería convencional, por tanto, con un uso rutinario y preventivo de antiparasitarios ecotóxicos, especialmente ivermectina, pues como hemos visto, una disminución de la diversidad de organismos descomponedores, y no solo coleópteros coprófagos, insisto, que afecta a cualquier artrópodo, proliferación de dípteros ectoparásitos del ganado, porque aunque parecería como contrario, ¿no? Pero si mata a los ectoparásitos, ¿por qué proliferan? Porque casualmente
los coleópteros coprófagos, cuando manipulan el excremento, lo entierran, lo disgregan, están rompiendo puestas también de huevos de muchos dípteros. Después también mayor número por lo mismo motivo, de larvas de nemátodos. Cuando los nemátodos salen a través de las heces del ganado, los propios escarabajos actúan como control biológico, de manera natural, y así siempre ha sido. Cuando están disminuyendo, cuando disminuyen esas poblaciones y no hay, además, también hongos nematófagos capaces de controlar también biológicamente esos nemátodos, pues lo que pasa es que lo que queremos combatir se agudiza, o sea, estamos haciendo las cosas un poco mal. Después ya viene la parte más de suelo, por supuesto, baja incorporación de nutrientes al suelo. Eso ahora lo estamos midiendo, lo vamos a empezar a medir en Cádiz, cerca del Alcalá de los Gazules, vamos a empezar a medir temas de cómo se comportan esos nutrientes a nivel más fino, aunque ya tenemos datos en Doñana. La compactación del suelo, obviamente, si los escarabajos cuando entierran, cuando hacen esas galerías, también airean, hay una bioturbación del suelo muy importante. También estamos midiendo compactación del suelo debido a esa falta de fauna. Por lo general, disminución de la diversidad y calidad de los pastos y aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Esto lo comento muy breve. También lo hemos medido en diversos parques nacionales. Empezamos en Doñana, pero lo hemos hecho en Picos de Europa, en Ordés, en Monte Perdido, y lo seguimos haciendo en todos los lugares donde estamos trabajando. Y lo que hemos encontrado son cosas... Permítame que haga también este llamamiento, o sea, bueno, llamamiento no, estos datos a nivel de gases de efecto invernadero, porque creo que es relevante también. No vamos a centrarnos solo en nuestra fauna coprófaga, que yo es la que más me importa, pero es que después, cuando nos damos cuenta lo que implica ese excremento intacto en el suelo, pues tiene también una explicación a niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Esto un poco, para que se entienda, sería la emisión de CO2, ¿vale?, en gramos por metro cuadrado de kilo. Y aquí tendríamos el metano, ¿vale? En verde es el metano y en rojo el CO2. Y aquí tenemos un experimento que hicimos poniendo un control que era excrementos sin ningún escarabajo, sin ningún coleóptero, excrementos con la fauna asociada a la ganadería convencional, cuando digo fauna me refiero a la fauna coprófaga, y a la ganadería ecológica, que era, como vimos antes en el esquema, la que tiene mayor diversidad. En conclusión, lo que vemos es efectivamente... Cuando no hay escarabajos, obviamente tenemos mucho CO2 y mucho metano emitido. Cuando tenemos ganadería convencional disminuye algo porque hay algo de fauna coprófaga, pero siguen siendo niveles muy altos si los comparamos con la ganadería ecológica. O sea, en otras palabras, viendo aquí los resultados, en ganadería convencional, en Doñana, eso está hecho en el Parque Nacional Doñana, teníamos unos datos de 229 kilos de CO2 por hectárea y año y 1,30 kilos de metano por hectárea y año, frente a los datos que observamos aquí, que son 10 veces menos. Entonces, bueno, es otro dato que creo que también es mencionable y es importante recalcar, ¿no? El papel, la repercusión que puede tener eso en los gases, la emisión de gases de efecto invernadero. Un poco comparativamente, como les decía, lo hemos hecho en distintos lugares, y si en Doñana ya estaba mal lo que era la ganadería convencional con la ecológica, por decirlo así, fíjense lo que ocurre si comparamos Doñana, eso sería la zona, digamos, de reserva, donde no se usa grementina, como control, comparado con lo que ocurre en Picos de Europa y en Ordés y Monte Perdido. Estamos hablando de concentraciones tanto de CO2 en azul como de metano en verde, muy superiores a lo que podemos encontrar en un control que sería esa fauna coprófaga, vamos a decir, diversa y bien estructurada y que se carga, digamos, el ensamble natural. Bueno, eso es otro dato que pone de manifiesto que algo estamos haciendo mal en esos ecosistemas de montaña tan relevantes y tan importantes para la conservación de la biodiversidad. Bien, he puesto esta diapositiva porque, bueno, quería presentarles a Croquetus semipuntatus o Scarabeus semipuntatus, para quienes cambiaron el nombre hace unos años. Ese es un coleóptero rodador, pelotero, que seguramente algunos de ustedes habrán visto en el cordón dunar de esta zona, de estas áreas. Yo podría decir que no hace mucho sería una de las especies más frecuentes en los sistemas dunares, y ahora mismo está, como pueden ver aquí, es una especie vulnerable a nivel global. O sea, no estoy hablando a nivel de esta zona. En esta zona no sabemos, aún no hemos podido hacer el estudio, pero por lo que sé, al menos en mi área de estudio, bueno, en mi área, donde yo vivo, en la zona de Alicante, Valencia, etcétera,
les puedo decir que esta categoría estaría más cerca de en peligro que de vulnerable. Es una especie que está ampliamente distribuida en toda el área circunmediterránea, pues algunos países no está tan mal, pero yo diría que la península ibérica está ahora mismo en peligro casi en cualquier lugar. ¿Por qué? Pues lógicamente es un escarabeiro, es una especie que se alimenta de excrementos de cualquier tipo, prácticamente, excrementos de cualquier mamífero, pero por ver un poco el ejemplo más cercano a Iguamors, podríamos irnos a la Camarga francesa, donde mi buen colega y amigo Jean-Pierre Lumaret me llevó una vez, hace ya muchos años, y vimos cómo estaba la situación de Atuquetus y Bicuntatus. En esa época estaba en franca regresión porque los caballos que hay aquí, los caballos de la Camarga, estaban muy tratados, se trataban con ivermectina, y eso a lo largo de los años hizo que esta especie prácticamente desapareciera, hasta un punto que prácticamente no se veía, era muy difícil encontrar ejemplares. Se hizo un gran esfuerzo en evitar el uso de ivermectina de una manera rutinaria y preventiva, y se recuperó la población, en gran medida, no del todo, pero teníamos ya muy buenas expectativas. ¿Qué ocurrió después? Y por eso lo cuento aquí, que empezaron los problemas con los excrementos de mascotas, de perros especialmente, porque, ya saben, se desparasitan, igual que se desparasita cualquier otro animal, ahora yo creo que se desparasitan mucho más, y lo que está ocurriendo es que tanto en la Camarga como en otros lugares, yo conozco en Alicante algunos lugares, poblaciones de Atuquetus y Bicuntatus que eran bastante abundantes, estaban muy bien, ahora están en franca regresión. O sea, en la Camarga habían solucionado un problema, ya habían eliminado la ivermectina, la población se recuperaba y ahora vuelven a estar en serios problemas por los antiparasitarios que se usan con perros, sobre todo. Que no es ivermectina, ya lo digo, son otras moléculas, pero hago una llamada de atención porque es una especie, yo diría una especie emblemática en este página. Es una especie que está, digamos, ahora mismo vulnerable, aunque yo insisto, la categoría habría que revisar. Ya sé, son vídeos mal feos, pero es que es la realidad. Este es un Scarabus bicuntatus en Alicante, después de haber ingerido excrementos de perro. Y el efecto ha sido en apenas 1 hora, 2 horas. Eso seguramente no sabemos porque no llegamos a analizar la molécula, pero bueno, sabiendo que los perros de la zona llevan collares, pues puede ser permetrina o deltametrina. Son moléculas altamente tóxicas que se liberan en el excremento, igual que se libera la ivermectina. Lo único que tienen bueno, entre muchas comillas, es que se degrada muy rápido. Pero el efecto es tan inmediato, es tan tóxico, que en 1 o 2 horas el insecto se muere. Hicimos análisis de las antenas y lo que salió era era un desastre. Le dan espasmos, al final es una afección nerviosa, entonces no le funciona nada, las patas, ni las antenas, ni nada. Bueno, esto es una realidad y está ocurriendo hoy. Bueno, pues con esto termino. Solamente quería poner este esquema, un poco porque yo solamente he hablado de estos pequeños escarabajos que hay por aquí, hay unos poquitos que son coprófagos, estos de aquí, pero realmente puede estar afectada toda la comunidad coprófila. Yo digo coprófila porque no solamente son insectos artrópodos, es cualquier animal que esté asociado tanto a la boñiga como a los insectos que come aquí. Lógicamente muchas aves habrán visto cómo picotean y están buscando alimento, muchos anfibios, reptiles, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, el agua, también forma parte de los ecosistemas y puede llegar estos residuos de veneno. Bueno, yo con esto les doy la primera visión completamente negativa. No significa que sea pesimista, todo lo contrario, sé que hay alternativas y soluciones, y por eso ahora Elisa nos va a contar qué se podría hacer y si todo está tan negro como parece. Yo ya les digo que sí está grave, o sea, una situación ahora mismo, hoy, grave. En algunos lugares estamos a punto de llegar a un umbral difícil después de revertir, porque recuperar esa zona coprófaga no es de 2 días. Ya han visto que hay especies que ponen 1, 2, 3 huevos al año. Entonces, va a costar, pero bueno, hay solución.